Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. China inició un viaje histórico de 400 millones de kilómetros para colocar su primera sonda en Marte. Con ello, el gigante asiático da un paso firme en la competencia por la exploración del planeta rojo. El objetivo es desplegar un vehículo en su superficie para febrero de 2021. Despegue exitoso de la primera sonda china independiente hacia Marte. Fue lanzada el jueves desde la base de Wenchang, en la isla china de Hainan, en el sur del país. Ahora le espera un viaje de unos 7 meses hasta el planeta rojo, a donde tiene previsto llegar en 2021. La misión lleva un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador y un robot de control remoto destinado a analizar el suelo marciano. Se trata de un hito para China, ya que es la primera vez que se aventura en el sistema solar, y le ofrece además un nuevo prestigio, en un momento de fuerte rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. China envió a su primer hombre al espacio en 2003, hizo aterrizar pequeños robots en la Luna en 2013 y 2019, y en junio completó la constelación de satélites de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense. Su misión marciana es el siguiente gran paso del programa, que también prevé la construcción de una estación espacial de aquí a 2022. Habitamos un planeta en constante movimiento. Acontecimientos meteorológicos o sísmicos son los que con más frecuencia nos recuerdan el dinamismo de nuestro mundo. Un reciente sismo de magnitudes importantes en Oaxaca, México, ha puesto al descubierto otra característica de nuestro planeta y de nuestra especie, que tenemos muchos años sobre esta superficie. El deslizamiento de una piedra tras el sismo de 7.4 grados con epicentro en la costa del sureño estado mexicano de Oaxaca el pasado 23 de junio dejó al descubierto 2 pinturas rupestres en la localidad de Santa María Mixtequilla, en el istmo de Tehuantepec. El hallazgo ocurrió en el Cerro de la Pasión, ubicado en dicha localidad, fundada en el año de 1496, luego de una inspección de personal de Protección Civil tras el sismo. Se dieron cuenta porque llegó Protección Civil a verificar lo que es el derrumbe del cerro, y ya fue que se dieron cuenta de que había una pintura rupestre. Y derivado de eso, pues ahí pudimos observar pues que se miran 2 pinturas rupestres. Esas pinturas rupestres pues son muy parecidas a otras que están en otras partes aquí de la zona de Mixtequilla, en los cerros de Mixtequilla. En esta zona hay presencia de las culturas zapoteca y mixteca. Al día siguiente del sismo, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia constató el hallazgo y determinó la autenticidad de las pinturas prehispánicas. Vino ya un equipo de parte del INAH para confirmar la autenticidad. Pues ellos nos comentan que es auténtico y que van a seguir haciendo investigaciones. En esos cerros pues podemos ver que hay muchas cavernas. En algún momento pudo servir para que los asentamientos humanos se pudieran proteger de las lluvias, fuera su forma de vida. Y pues Mixtequilla es un municipio muy antiguo, y donde se han encontrado vestigios. Una de las pinturas tiene una medida de 60 centímetros aproximadamente, que forma 2 espirales que se unen en una sola línea con 2 trazos paralelos. La otra, de unos 40 centímetros de ancho, asemeja a una persona de pie sosteniendo, al parecer, un cetro en una de sus manos. De acuerdo con historiadores del lugar, en los cerros que rodean a Santa María Mixtequilla hay vestigios históricos y pinturas rupestres, debido a los asentamientos prehispánicos de las culturas mixtecas y zapotecas. Subiendo al Cerro de la Pasión, que decimos, a medio tramo se desvía uno a la izquierda, y enfrente tenemos una laja, una piedra grandísima, en donde hay pinturas rupestres. Todo ahí en las faldas del Cerro de la Pasión sí se ve que habitaron.
Las pinturas de origen prehispánico halladas en Santa María Mixtequilla están siendo investigadas por el INAH. Mientras tanto, las autoridades y lugareños ya protegen el lugar para evitar actos de vandalismo en la zona. Las pinturas rupestres es una comunicación de nuestros antepasados. Van dejando su rastro, vamos a decir, su huella de cuando habitaron esos lugares. Posiblemente emigraron otros y dejaron ese lugar. Santa María Mixtequilla es uno de los pueblos más antiguos del Istmo de Tehuantepec, asentada en una región rodeada de cerros y donde abunda el agua, ideal para los asentamientos prehispánicos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. El albinismo es un trastorno en el que hay poca o nula producción del pigmento melanina que da color a la piel, ojos y cabello. Este trastorno se manifiesta como una mutación genética, por lo que muchas veces se replica con más frecuencia en poblaciones endogámicas, como en el siguiente caso. Las cosmovisiones indígenas de América son tan variadas como valiosas. De ellas se han construido historias memorables que hoy sirven como pauta de inclusión, y un ejemplo de ellos son los hijos de la luna. La etnia guna nativa de Panamá celebra desde sus orígenes a las personas que padecen albinismo, una condición que priva parcial o totalmente a quienes la padecen de pigmentación en su piel, ojos y pelo. Nuestra niñez se puede decir que ha sido... Junto a nuestros padres siempre hemos sido protegidas, cuidadas bastante. A sus 18 años, Seili y sus hermanas mayores, quienes son gemelas, deslumbran con su particular tez las calles de la capital panameña. Provenientes de una familia donde el albinismo es común, enuncian la laboriosa rutina que supone haber nacido del astro de la noche. Los cuidados que nos damos nosotras sería usar manga larga, pantalón, bloqueador, lentes de sol y para el diario se puede decir lentes especiales. La comunidad guna es una de las demografías con mayor tasa de albinismo en el mundo, con un caso de entre cada 150 habitantes. La antropóloga francesa Pascale Gembron, quien lleva casi una década estudiando esta condición genética, enuncia que la endogamia y el aislamiento geográfico son la principal explicación para la frecuencia con la que se presenta el padecimiento, pues esto hace que el porcentaje de portadores del gen que transmite la enfermedad sea muy alto. Dichos factores se dan ya que los gunas son originarios de pequeñas islas en el Caribe panameño que están a más de 5 horas en lancha de la costa. En Cunayala hay un portador sobre 7 que tiene el gen del albinismo. Además de la falta de pigmento, las personas albinas llegan a padecer diferentes males de la vista como la miopía, el estrabismo o la fotofobia. Los cuidados cutáneos junto con estas limitaciones oculares hacen que la manutención de una persona con albinismo sea muy elevada, y por eso la Fundación SOS Albinos Panamá trabaja para aliviar la presión económica. Tratar de ayudar a los que menos tienen, porque tener un niño albino es muy costoso. Esto cuenta Yamila Guerrero, madre de Brenda, una niña albina y presidenta de la fundación. Porque siempre había que el albinismo es una enfermedad. El albinismo no es una enfermedad, es una condición genética. Aunque el tipo de albinismo de los gunas no es el más grave de todos, los cuidados deben ser exhaustivos de por vida. Afortunadamente, la condición sagrada que recibieron en la antigüedad hoy hace que las personas albinas en Panamá no deban combatir con la discriminación de una manera tan pronunciada. Es así que Seili, Brenda y tantos más como ellos hacen parte activa de una sociedad que históricamente ve en el albinismo una bendición y que se preocupa por cuidarlos de los peligros del día. Los plaguicidas son sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando se buscan controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos o herbicidas en el caso de plantas indeseables. No obstante, su uso indiscriminado puede afectar negativamente a los insectos benéficos, es decir, los que aportan servicios esenciales en el ecosistema, tales como el control de plagas y la polinización. Entre ellos destacan, por supuesto, las abejas. El estudiante de cuarto año de doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio de la Frontera Sur Tapachula destacó que existen varios estudios sobre plaguicidas y cómo estos pueden afectar de dos maneras a las abejas, de manera inmediata, es decir, matándolas en campo, y la otra forma es que las abejas llevan plaguicidas a las colonias. Y estas, van, forrajean en una flor, recogen el néctar contaminado con plaguicida, lo traen a la colonia y dentro de la colonia les dan de comer a las abejas. Entonces, esto puede ser que sea subletal, un plaguicida que puede ocasionar algo subletal porque dentro de la colonia pueden pasar 3-4 meses hasta que después se puede morir la colonia. No es como algo inmediato, ¿no?
sino que hay que tener en cuenta también la cantidad de plaguicidas que puedan aplicar. En entrevista, Julieta Grajales Conesa, investigadora colaboradora del Grupo de Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas del Colegio de la Frontera Sur de Tapachula, dijo que como la zona del Soconusco es agrícola, el uso de plaguicidas y pesticidas han afectado a la población de abejas, tanto melíferas como meliponinos. Y lo observamos precisamente con las colmenas que se tienen cerca de algunos cultivos de la región, donde se ve que disminuye la producción de la miel y donde disminuye la población de abejas principalmente. En ambas, en melíferas y en abejas sin aguijón. En el Colegio de la Frontera Sur en Tapachula, los investigadores realizan un estudio sobre el comportamiento de las abejas para conocer si existe una competencia por el recurso entre la misma especie. Entre apis melíferas, recordemos que son las abejas que pican, las que rayadas, amarillas rayadas con negro. Estas, cuando ponen los huevos, queda abierto la celda. En el caso de las abejas sin aguijón, una vez que ponen los huevos la reina, tapan la celda real y todo el proceso se lleva con la celda tapada. Una vez que está tapada la celda, el huevo empieza a crecer y se transforma en larva, de larva a pupa y de pupa a adulto. Ya en estado adulto, las abejas tienen varias tareas que realizan durante su tiempo de vida hasta que tienen 33 días, de 20 a 33 días, que ya es cuando ya son forrajeras. En el caso de las abejas reinas, llegan a vivir hasta 5 años, en comparación con las abejas forrajeras que llegan a vivir 60 días o 3 meses, o sea, sí es menos la cantidad. La especie con la que trabajan es Scaptotrigona mexicana y se localiza al sur de México hasta Guatemala. Actualmente existen varios meliponarios aquí en Chiapas, donde trabajan lo que es la miel para consumo. De igual manera, la especie Tetragonisca angustula, la miel la utilizan en algunos lugares para tratar las cataratas de los ojos o alguna infección de ojos. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Tere Morales. En las imágenes, Damián Sánchez. Está usted viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Nos encuentra en redes sociales como NSC Iberoamérica. Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV Watt. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Watt Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es Watt Informa. La potencial y urgente vacuna contra el SARS-CoV-2 comienza a abrir otro debate, el de la equidad y la bioética. El volumen de inmunizantes que se requiere para poder proteger a la población mundial implica la inversión de millones de dólares y, por supuesto, también deja ver beneficios billonarios que generan intereses. Laboratorios estadounidenses dijeron el martes que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo. Así lo dijeron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos. Moderna ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30,000 voluntarios. Esperaríamos en otoño hacia fin de año. Tendríamos los datos que podrían someterse a la FDA para que hagan la determinación sobre si nos aprueban. También esperaríamos que en ese punto millones de dosis de la vacuna estén disponibles.
Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de la dosis. En sentido opuesto, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. AstraZeneca, socio de la Universidad de Oxford en el desarrollo de una de las vacunas más avanzadas en este momento, ya en ensayo de fase 3, firmó un contrato por $1.200 millones con la agencia BARDA del gobierno de Estados Unidos, que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo. La Unión Europea firmó un contrato similar en junio. Johnson & Johnson, también financiado con la llamada Operación Warp Speed de la Casa Blanca, con $456 millones, dijo que el precio de más de 1.000 millones de dosis no les dejaría ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia. La llegada del ser humano a la Luna el 20 de julio de 1969 puso punto final a la carrera espacial del siglo XX, otorgando el triunfo indudable a los Estados Unidos. Pero lo cierto es que la mayor parte de los hitos, como colocar el primer objeto, el primer hombre en el espacio y la primera mujer en el espacio, fueron logradas por la desaparecida Unión Soviética. Hoy, una exposición recuerda aquella época gloriosa del bloque comunista. Desde hace 65 años, Baikonur, el complejo de lanzamientos en la estepa kazaja, es la piedra angular del programa espacial ruso. Desde el cosmódromo más antiguo del mundo han despegado más de 300 astronautas y miles de cohetes con naves y satélites, y para celebrar esta historia de éxito se ha inaugurado una muestra en el pabellón Espacio y Aeronáutica del VDNU, el mayor recinto de exposiciones de Moscú. Los orígenes de Baikonur se remontan a la época de la Guerra Fría y la base pertenecía a la Unión Soviética, pero tras la desintegración de la URSS en 1991 quedó en territorio de Kazajistán, por lo que Rusia firmó en 1994 un contrato de arrendamiento hasta 2004 que fue posteriormente extendido hasta 2050. Rusia paga a Kazajistán $115 millones al año por utilizar el complejo de lanzamientos espaciales en el que trabajan 10.000 personas entre técnicos, ingenieros y personal de servicio. Desde este cosmódromo, que en la actualidad cuenta con 5 lanzaderas activas para 9 tipos de cohetes portadores, se han efectuado más de 5.000 lanzamientos y de sus rampas partieron la estación orbital rusa Mir o los módulos de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué gran reto enfrentan los espectáculos ante la emergencia sanitaria? La imposibilidad de tener el contacto físico y social propio del teatro ha hecho que algunas compañías busquen innovar formatos como una manera de supervivencia, pero también como un natural proceso adaptativo para proseguir. Al final, el espectáculo debe continuar. Con el inicio de la cuarentena y el cierre de los espacios públicos y artísticos, el Teatro Di Tirambo inició la transmisión de varias de sus obras a través de las redes sociales. Con creatividad e innovación lanzaron un formato al que denominaron Ravili e Poco. Y vimos que pues obviamente deja de verse como una obra de teatro grabada y empieza a coger otra dimensión más de video. En el mundo virtual, el teatro pasa de la puesta en escena a la exploración de lo audiovisual, el podcast, la edición, la microdramaturgia y la creación en vivo. Aceptemos la realidad, aceptemos esta transición, esta coyuntura y volquémonos a profundizar, a mejorar al audiovisual. No hay nada que reemplace el encuentro físico y la puesta en escena, pero la necesidad de expresar y continuar con la creación artística ha llevado a este grupo teatral a crear estrategias virtuales y a explorar todo tipo de formatos y alternativas. Que eso es difícil y gravísimo, porque es la primera actividad que cerró y va a ser la última en abrir, porque no hay contacto social. Y obviamente el teatro es eminentemente social y necesita al otro ahí. Este es un momento de incertidumbre para el colectivo Di Tirambo, que ha tenido que enfrentar serias dificultades debido al cierre de sus salas. Sin embargo, el apoyo del público amante del teatro los ha mantenido a flote. Con o sin cuarentena, la llama del teatro se mantiene viva. Pese a que la población indígena es cerca de la mitad en Bolivia, el desprecio a esta cultura se manifiesta en formas tan absurdas como la condena del uso de la vestimenta tradicional.
Las mujeres cholas, características por su pollera y sombrero, han enfrentado durante mucho tiempo el desprecio injustificado y, lo peor, la omisión de las autoridades para evitarlo. Desde 2010, la misma Constitución, que reconoce 36 lenguas indígenas oficiales, prohíbe y penaliza el racismo y cualquier forma de desprecio. La pollera es una señal de identidad en Bolivia. La chola es protagonista de algunas de las obras más populares de la literatura boliviana. Siempre ha trabajado fuera de casa y es el pilar de la familia. Pero esta falda tradicional indígena también es un motivo de discriminación, aún después de una ley de 2010 que prohíbe y penaliza el racismo. Hasta entonces, por el simple hecho de llevar pollera, una mujer podía ser expulsada de establecimientos o lugares públicos. Sí te podían decir que te retires del lugar. A partir de la ley ya no te pueden retirar del lugar, ¿no? Pero pasas como que un mal rato, no falta alguien que te pueda acercar, como me ha pasado, y te puede decir, por ejemplo, qué asco me da que estés aquí. Glenda Yáñez es diseñadora de moda indígena y pertenece a la nueva burguesía que reivindica la pollera. Es un símbolo como que de rebeldía, de reivindicación para las jóvenes, porque en la ciudad tú no podías vestir de pollera antes, ¿no? Dora Magueño sufrió la discriminación durante muchos años solo por llevar falda. Asegura que antes una mujer tenía que vestirse de pantalón para manejar o para entrar a muchos lugares. Hoy es una famosa guía de montaña con su grupo de cholitas escaladoras y piensa en llegar a lo más alto. Sí, es luchar por la pollera, por la mujer indígena que siempre ha sido discriminada, ¿no? Desde que Evo Morales llegó al poder en 2006, las mujeres de pollera han multiplicado su presencia en profesiones y espacios públicos que antes le estaban vetados. Berta Acarapi, presentadora de televisión, dice que las mujeres están abriendo otros espacios y que si no llegan ellas, lo harán sus hijas. Y ahora podemos hablar de mujeres brillantes, de mujeres que se están destacando en diferentes espacios. Podemos hablar de mujeres empresarias. Podemos hablar de mujeres que están en los espacios políticos, en el Parlamento, como concejalas, como alcaldesas en el área rural. Mujeres en los medios de comunicación. El debate gira en torno a si el uso de pollera se debe a oportunismo o a convicciones firmes. Yolanda Mamani arremete contra lo que considera una instrumentalización oficial que permite decir que Bolivia es un Estado inclusivo. Esta defensora de derechos humanos cree que mucha gente que antes vestía pantalón empieza a disfrazarse para poder ser senadora, diputada, ministra o presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque sabe que tiene más ventajas con la pollera. Pero no ha cambiado nuestra mentalidad, la mentalidad colonial, la mentalidad conservadora continúa, ¿no? Mamani cree que la discriminación terminará cuando les den lugar para plantear cosas que permitan cambiar la sociedad y que las dejen de mirar como vestimentas andantes. Inesperados beneficios para la naturaleza se han manifestado a raíz del confinamiento provocado por la dispersión del virus SARS-CoV-2. Reducción de partículas en el aire, aguas que comienzan a sanearse y especies vegetales y animales que recuperan su territorio. El mensaje parece ser claro. Los seres humanos tenemos que ver a la naturaleza desde una óptica menos utilitarista. El Parque Nacional Iguazú, que alberga las majestuosas cataratas, una de las 7 maravillas naturales del mundo, reabrió sus puertas tras permanecer cerrado 4 meses por la pandemia de la COVID-19. En esta etapa el predio recibe solo a residentes en la cercana localidad de Puerto Iguazú, los sábados y domingos, que tramitan un turno por vía electrónica y que una vez ahí deben cumplir un estricto protocolo sanitario. Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo, ente municipal, dijo que la reapertura implicó un proceso de bastante trabajo, principalmente para ir estableciendo los protocolos de bioseguridad. Son visitas recreativas para realizarse los sábados y domingos, con un máximo de 200 personas cada día. Estas personas deben hacer la reserva con anticipación, utilizando los medios electrónicos propuestos por el Parque Nacional Iguazú,
y luego ellos van otorgando turnos, diversos turnos para ingresar, para que no haya amontonamiento. El parque está ubicado en la provincia de Misiones, 1.400 kilómetros al norte de Buenos Aires, y posee una superficie de 67.620 hectáreas pertenecientes a la ecorregión selva paranense. Fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Su principal atractivo lo constituyen las cataratas del Iguazú, formadas tras una erupción volcánica ocurrida hace 120 millones de años, con 275 saltos de agua que van de 60 a 82 metros de alto, cerca de la unión de los ríos Iguazú y Paraná. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.